Hola amigos de YouTube, mi nombre es Juan. Bienvenidos a este nuevo video de mi canal Instructor Online Tránsito. Los invito a todos que se suscriban a mi canal para que estén al día y al tanto de los videos que voy subiendo durante la semana. El día de hoy nos corresponde seguir avanzando en el libro Conductor, en el capítulo número 2 que habla sobre el funcionamiento del vehículo y específicamente en la parte donde dice energía y ley de la física, en donde aprenderemos la energía de movimiento y también a calcular la distancia de tensión, que es lo que debemos saber para poder rendir el examen teórico de la licencia de conducir. Entonces partimos con la energía de movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el volante del vehículo, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de la inercia, la energía de desplazamiento. Pero si conduce a una velocidad demasiado alta, puede no ser suficiente la fricción para mantener el vehículo en la carretera. Entonces, por eso debemos saber que a medida que nosotros vamos avanzando, acelerando, vamos generando más velocidad y ganando más energía. Por ende, al momento de girar el volante para tomar una curva o un viraje, debemos hacerlo a una velocidad reducida para que los neumáticos se puedan agarrar bien al pavimento y desplazarse en la trayectoria deseada. En la fotografía puede apreciarse la huella de frenado, que indica que el conductor frenó las ruedas hasta bloquearlas. Así el vehículo no obedeció el movimiento del volante, sino que continuó su trayectoria recta hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó acá? Entró tan rápido el vehículo a esta curva que su conductor frenó demasiado fuerte, en donde las ruedas se bloquearon, significa que dejaron de girar. Por ende, ya al girar el volante, el automóvil no va a obedecer la trayectoria del volante, obviamente, y va a tender a seguir en línea recta por la fuerza de la inercia. Nosotros debemos estar conscientes y poner especial atención al momento de entrar o visualizar una curva donde debemos disminuir la velocidad. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. Entonces esto es muy importante y además lo vamos a utilizar para más adelante calcular la distancia de reacción y la distancia de frenado al aumentar la velocidad al doble. Entonces por eso que debemos tener claro esta parte donde dice que al aumentar la velocidad al doble, la energía de movimiento aumenta 4 veces. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a la sorpresa que pueda encontrar, como hojas caídas, derrame de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva, como por ejemplo lo que podemos ver en esta imagen. Si entramos demasiado fuerte, demasiado rápido en una curva, la fuerza lateral y la fuerza centrífuga va a hacer que quiera sacar a este vehículo del camino o de la carretera. La distancia de tensión o distancia para detenerse va a constar de dos partes: la distancia de reacción, que es la que podemos ver acá, distancia de reacción, más la distancia de frenado, lo que aparece acá en esta flechita de color rojo. Entonces, como dijimos, la distancia de reacción más la distancia de frenado, obtenemos la distancia de detención. La distancia de detención es la que recorre un vehículo desde que su conductor se percata de un peligro, reacciona pisando el freno hasta que el vehículo se detiene completamente, que vendría siendo este gráfico desde esa línea hasta la línea que está al final. Esta vendría siendo la distancia de detención, desde que el conductor se percató del peligro, reaccionó pisando el freno, ahí tenemos distancia de reacción, hasta que el vehículo se detuvo completamente, llegando hasta acá, que esta vendría siendo entonces la distancia de frenado. La distancia de reacción, o R,
La longitud de la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es de 1 segundo. Por ejemplo, un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en 1 segundo, 20 metros si lo hace a 72 km por hora, etc. Los principiantes, debido a su falta de experiencia, suelen dudar, teniendo en consecuencia mayores distancias de reacción. Así que no piensen que los conductores jóvenes reaccionan más rápido. Los conductores principiantes siempre reaccionan en un tiempo mayor. Entonces, dijimos que la distancia de reacción va a depender del tiempo de reacción del conductor. En promedio, ¿cierto? Va a ser 1 segundo. Y en ese segundo va a ser cuánta distancia va a recorrer desde que el conductor se percata del peligro y reacciona pisando el freno, como muestra en esta imagen. El conductor se percató del peligro, en este caso se percató de la luz roja y reaccionó pisando el freno. Esta distancia es la que recorrió, ¿cierto?, el vehículo de acuerdo a la velocidad a la que va en 1 segundo, en el tiempo o la distancia de reacción. Entonces, esta distancia de reacción no siempre va a ser la misma, porque van a ser factores que influyen en esta distancia de reacción, como por ejemplo la capacidad visual, qué tanto puede haber o qué tan poco puede haber el conductor para reaccionar a tiempo, el estado de salud, cómo están sus reacciones en general, si están bajo el consumo de alcohol o alguna droga o un medicamento, haga que el conductor reaccione, ¿cierto?, pisando el freno. Entonces, esta distancia va a aumentar si el conductor no está en buena salud y está bajo efecto del alcohol o drogas o algún medicamento. La distancia de frenado depende de la velocidad, del estado del vehículo, de la pendiente, si que está en una pendiente plana o hay una ascendente o descendente, del estado de los frenos, neumáticos, amortiguadores y también de la forma de frenar. Entonces, la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, etc. Entonces, esta parte va a ser importante y la que vamos a utilizar más adelante para calcular la distancia de frenado al aumentar al doble la velocidad. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. El conductor que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad, ahorra frenos y aumenta su seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas, o en este caso una rueda bloqueada, impide guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar, debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de freno soltándolo suavemente. Entonces tenemos acá un recuadro donde aparecen ciertas velocidades y también la distancia de reacción, la distancia de frenado y la diferencia entre una frenada en asfalto mojado con una frenada en asfalto seco. Como tenemos un ejemplo acá a 90 km por hora, ¿cierto? Tenemos menos una reacción de 30 metros aproximadamente y la distancia de frenado en un asfalto mojado aumenta hasta 125 metros aproximadamente. En cambio, esta frenada en un asfalto o en un pavimento seco se reduce aproximadamente a 72 metros aproximadamente. Entonces, resumiendo, dijimos que la distancia de frenado, o F, es la distancia que recorre el vehículo desde que ya se presiona el freno, porque el conductor ya reaccionó, entonces el vehículo empezó a frenar. Esta distancia empieza, ¿cierto?, desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene completamente. Los factores que influyen en esta distancia de frenado, como lo hemos visto, es la velocidad. Mientras más rápido vaya el vehículo, mayormente va a ser la distancia de frenado. Mismo caso que el estado de los neumáticos, el estado de los frenos y amortiguadores, o sea, el estado mecánico. Si los frenos están en mal estado, igual que los amortiguadores, y también si el estado de los neumáticos es carente, o sea, si los neumáticos están prácticamente lisos, no tiene nada de agarre ni adherencia al pavimento, por ende va a demorar más en frenar. Mismo caso del tipo de freno, frenos ABS o no ABS, los frenos ABS son más efectivos y frenan a una distancia más corta. El estado de la calzada o clima, que tiene relación directa, ¿cierto?, al pavimento resbaladizo. El peso del vehículo, o sea, la masa, qué tan pesado es el vehículo y qué tan grande,
Mientras más grande y más pesado sea el vehículo, mayor distancia va a recorrer, más difícil va a ser frenarlo en una distancia corta. Y la fuerza de gravedad o la pendiente, de acuerdo, ¿cierto? Es un pavimento plano o bien una pendiente ascendente o descendente. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender un poquito más. Si es así, se los agradecería con un like y los invito para que se suscriban a mi canal Instructor Online Tránsito para que estén al día y al tanto de los videos que voy subiendo. Próximamente, el video que subiré a continuación se explica y le enseñaré también cómo calcular la distancia de tensión, distancia de reacción y distancia de frenado. Así que nos estamos viendo próximamente. Un abrazo a todos, saludos, adiós.